Pues si no lo quiere nadie, no le voy a obligar tampoco a... Gracias. Sí. Vale, a ver, entonces, el concept art. ¿Qué es lo que buscamos cuando queremos trabajar como concept? Tenemos que tener en cuenta que hay mucha diferencia, bueno, hay relativa diferencia entre lo que es un ilustrador y lo que es un concept. Digamos que un ilustrador no tiene por qué tener un problema a la hora de crear algo. Un ilustrador simplemente puede coger un diseño, ponerlo en un espacio, ambientarlo y darle otra perspectiva. ¿Cuál es el problema que tenemos con el concept art? Muy sencillo, si nosotros queremos trabajar como concept, tenemos que tener la capacidad de resolver un problema creativo a algo que nos han ordenado. Es decir, si yo, por ejemplo, si una empresa me manda, os pongo un ejemplo, quiero, pues por el último orco de la marca, quiero que me hagas un orco. Ese es el problema. El problema que tenemos es hacer un orco. Yo no puedo irme a copiar porque entonces no tendríamos, ya estaría el problema resuelto. O sea, tenemos que intentar buscar un estilo y una forma de plantear el orco que sea atractiva y que le permita al escultor trabajar sobre ello. Eso no significa que nos vaya a copiar, significa que tiene que trabajar sobre ello. Que ese es el problema, ese ya es el problema del escultor, ¿vale? Entonces, cuando nos piden un trabajo como concept, básicamente lo que vamos a intentar es coger la idea, darle todas las vueltas posibles, encontrar cómo podemos explotarla de alguna forma y ya de ahí tirar para adelante. Lo que vamos a hacer, lo que tenía pensado es hacer una pequeña introducción y luego ya meternos a trabajar como si nos hubiesen pedido algo, ¿vale? Entonces, luego ya el concept se utilizaría para la parte de ilustración, si hace falta utilizarlo pues para a lo mejor algún flyer o si necesitamos una ilustración en un cartel, lo que hiciese falta. Entonces, imaginaos por un momento, ¿os habéis traído para dibujar también? Sí, ¿no? ¿Habéis traído alguno para dibujar? Bueno, es que no sé cuánto se va a llenar la sala. Si alguno quiere dibujar, tengo papel y lápiz, por si acaso, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en situación. A mí me viene una empresa que me pide, no sé, ¿qué os gustaría diseñar? Si a vosotros os diese la posibilidad de diseñar lo que quisierais. Que esto también es un problema de creatividad. Vale, un dragón. El dragón, se ve bien en la pantalla, ¿verdad? Me lo han dejado bien puesto. Vale. Imaginaos, a mí me llegan de una empresa y me dicen, yo quiero, vamos a sacar para esta marca, queremos desarrollar un dragón. Vale, lo típico para desarrollar el dragón sería, vale, pues una forma de lagarto, yo tengo el dragón, aquí forma de lagarto, tal, le pongo las alas, aquí igual iría la pata, tal, y la cola, ¿no? Tenemos el dragón hecho en un momento. Esta idea es la más básica de todas. Yo tengo un dragón y simplemente lo adapto a una estética que más o menos me guste y de ahí lo vamos desarrollando. ¿Qué pasa? Que una empresa, pues obviamente esto le puede gustar si tenemos una capacidad creativa y tenemos el nivel suficiente como para dejarlo atractivo en el papel, pero si la empresa es un poco, digamos, estricta, o sea, que quiere algo nuevo, quiere que en el mercado sea, o sea, algo que llame la atención. Si quiere un dragón sin más para rellenar catálogo, pues sí, está muy bien. Pero si quiere algo atractivo, esta idea no nos vale. Tenemos que encontrar la forma de que esta idea, o sea, de sacar el máximo beneficio a esta idea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahí empezamos a plantearnos el proceso creativo. Yo tengo este dragón, vale, estupendo, pero este dragón puede ser mejor o puede ser más creativo. ¿Cómo conseguimos eso? Pues igual puedo conseguir que este dragón, me lo invento, en vez de tener una cabeza que tenga dos, ¿no? Nos vamos a lo más fácil. En vez de tener una cabeza que tenga dos, una sale por aquí, la otra sale de aquí. Mantenemos las alas. Aquí ya una empresa puede decir, bueno, por lo menos es un dragón que sale de lo normal, tiene dos cabezas.
Imaginaos que aún así no dicen, va, pero es que un dragón de 2 cabezas ya se ha visto. Entonces, que no tienes otra idea mejor, algo con lo que podamos sacarle más chicha, porque esto, bueno, está bien, pero es un dragón de 2 cabezas, no tiene más. Vale, pues decimos, bueno, pues la idea de las 2 cabezas no nos gusta, vamos a meternos con otra idea. Si las 2 cabezas no nos gusta, ¿qué hacemos? ¿Le metemos más cabezas? ¿Hacemos una hidra con alas? Pues igual no, a lo mejor esa idea se queda coja también. Entonces, podemos trabajar en la morfología del dragón. Podemos hacer que el dragón, en vez de tener forma de lagarto, tenga más una forma de cuadrúpedo, más achepado, una pose un poco más agresiva. Los dibujos son muy rápidos y me están saliendo como el culo, luego hacemos alguno mejor. Aquí un dragón más achepado, casi que con la forma de un jabalí, casi. Me dice la marca, vale, pero es que esa no es la idea que tenemos de dragón. Pues estamos jodidos, porque tampoco nos vale. Entonces, ¿qué hacemos para que esta idea nos siga saliendo? O sea, ya le estamos dando vueltas, pero a la empresa no le gusta. Porque digamos que quiere un dragón, pero no quiere un dragón convencional. Entonces ya tenemos un problema. Si el dragón que le hemos hecho al principio es demasiado convencional, el que tiene 2 cabezas ya se ha visto, y el que tiene forma de buey tampoco es lo correcto, ¿qué nos queda? Pues ahí es donde entra el trabajo del concept. Tenemos que buscar la forma de que esta idea, o bien por anatomía, o bien por pose, actitud del propio bicho, o por idea, sea atractiva, ¿vale? Entonces, vamos a sacar la artillería pesada, porque yo con el rotulador soy rápido, pero con el lápiz soy bueno. Y si no, no renta. Vale, a ver. Pues nada, empezamos de nuevo. Queremos sacar. Van a ser casi todo sketch. Muchas de las cosas que os van a pedir, y sobre todo al principio, si queréis dedicaros al concept, lo mejor que podéis hacer es dar muchos bocetos. Porque si no, imaginaos, yo hago una ilustración muy acabada, que está... la hemos dejado acabada, la idea nos gusta, está todo hecho, la pose está bien, la anatomía es correcta, nos hemos pasado una tarde entera trabajándolo, más una semana pensándolo, y llegamos a la empresa, se lo enseñamos y nos dicen, no. Vale, pues para evitar eso, trabajamos en bocetos. Hacemos todos los bocetos que queramos, se tardan 10 minutos en hacer un boceto, pero así nos quitamos el problema de que luego a la empresa no le gusta, ¿vale? Entonces empezamos con bocetos. No sé si el lápiz se va a ver también, ¿eh? Bueno, si no se ve bien lo cambio, ¿vale? Vale, tenemos que sacar un dragón atractivo. Entonces, con lo primero con lo que a mí me gusta empezar es con la pose. El dragón tiene que ser un ser que demuestre un poco, por lo menos, o sea, que incite algo de respeto. O sea, quiero decir, es un bicho por lo menos de 20 metros. Hay el dragón más pequeñito, pero nosotros queremos uno grande, queremos uno colosal, ¿vale? Entonces, el dragón, si no impone respeto, pues por lo menos, no puede parecer de My Little Pony, ¿vale? Entonces, trabajamos en el diseño. Le metemos un par de cuernos, de momento lo básico. Si tenéis preguntas mientras que estoy, pues así nos hacen silencios incómodos. Vale, tengo más o menos la base hecha del dragón, ¿vale? Tenemos el dragón colocado, pero este de momento no es un dragón que digamos que vamos a utilizar para una pose en la que, ¿no? Pues que a lo mejor que esté luchando o que parezca peligroso, por lo menos. Que no lo parece, no causa miedo, que es un dragón pequeñito. Vale. Nos metemos en otra pose que nos guste más. La de cuadrúpedo ya hemos visto que no funciona. Vamos a ver si levantando el dragón y dejando que vuele,
Aquí se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve? Vale. Ahora de momento, pues por lo menos ya tiene cierta acción. Ya podemos trabajar, ya podemos decirle a la empresa, bueno, pues esto ya, bueno, más que decirle nosotros, la empresa nos puede decir, vale, esto ya no funciona mejor, podemos hacer un diorama con esto. Podemos introducirlo en algún tipo de escena que no valga con otro personaje que tenemos en la marca. Podemos... Con esto ya se puede trabajar, vale. Pero queremos un dragón agresivo, esto sigue sin ser agresivo. Ok. Para que me traiga el cuaderno grande para que se viese bien. Pues para mover las hojas. Como quieren un dragón agresivo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que la mandíbula, aparte de abrirle la boca para que dé un poquito más de sensación de agresividad, vamos a hacer que la mandíbula sea más grande, sea más prominente. El dragón va a tener que ser más grande, va a tener los volúmenes mucho más marcados, más definidos. Tenemos que buscar también, mientras que buscamos esa anatomía que haga que el dragón sobresalga, que sea más grande, que sea mucho más robusto, tenemos que encontrar también una actitud, aunque sea una bestia. Todos los seres que hagamos para miniaturas tienen que tener cierta actitud. No es lo mismo que un dragón esté, como hemos visto antes, en cuadrupedia, parado, quieto, que da cierto aspecto casi de... ¿no? Pues que está en plena naturaleza haciendo sus cosas, a que no, ahora hemos ido a buscarle, le intentamos cazar y él se va a poner tonto, obviamente, va a intentar cubrirse, ¿vale? Entonces, la actitud tenemos que tenerla clara para que luego la pose funcione. Una vez ya empezamos a tener definida la idea, tenemos que empezar a buscar también qué detalles son los que más le encajan. Por ejemplo, si yo ahora a este dragón le veo lo suficientemente grandote como para que funcione sin alas, tampoco haría falta. Por ejemplo, para trabajar en las empresas de miniatura, muchas veces tenemos que pensar también en el coste de producción. Unas alas son horriblemente caras de hacer, porque tenéis que tener en cuenta que las piezas son muy grandes, habría que hacerlas en un molde por separado casi seguro, y además son un dolor de cabeza para que no se rompan, porque son muy finas, son muy grandes, se deforman con mucha facilidad. Entonces, igual no es necesario. A no ser que la marca os haya pedido exactamente que queremos ese dragón con alas, igual si le podemos vender un dragón que no tenga alas, a producción es mucho mejor, ¿vale? Entonces nosotros seguimos con nuestra idea de dragón sin alas. Cada vez que lo estoy viendo se parece casi a Godzilla, pero bueno. Vale. Terminaríamos de hacer el diseño. Y esto tal cual, esta pose, la mandamos a la empresa. Yo lo que quiero simplemente es que me den el visto bueno. No quiero, yo lo que quiero es ahorrarme trabajo para que cuando yo le mande más diseños y más poses, que ellos puedan elegir y poder trabajar directamente con uno, ¿vale?
Luego fuera veréis en el stand que tengo ahí los dibujos y eso, y vais a ver que tengo un montón de sketches y tengo, o sea, de bocetos, y los trabajos que están a tamaño completo y eso ya son trabajos acabados, con la pose bien ya definida, pero eso no lo hago yo, eso lo hace la empresa. Muchas veces también para las empresas el boceto les abarata mucho tiempo, porque ellos ya pueden ver incluso cómo van a hacer el desmembramiento, las piezas, cómo la van a sacar. Si esto funciona y a ellos les va bien para el molde, no hay que preocuparse de más, ¿vale? Por eso también es tan importante. Entonces, dejaríamos hecho la pose, el boceto, y lo entregamos. Que a la empresa le gusta, vale. Pasamos a la siguiente. El dragón lo vamos a dejar porque no tiene mucho más misterio que hacer luego buscar la anatomía que nos guste, meterle más cuernos, menos cuernos, más detalles, menos detalles. ¿Qué pasa si nos meten un personaje? Vale, un personaje que ya empieza a tener más detalles, que la vestimenta a lo mejor tiene que ser algo concreto, o no nos han dado una vestimenta concreta, ahí ya nos metemos en un problema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé, típico humano, ¿vale? Nos piden un humano, vamos a hacer una pose normalita. Simplemente queremos buscar detalles para luego el acabado. Pongamos que nos ponen un busto para diseñar. Vale. En este busto, con una pose casi académica, muy recta, mirando de frente, sin ningún tipo de pose, o sea, de actitud ni nada. Aquí lo que nos van a pedir, no sé, ¿qué humano se os ocurre? ¿Algún tipo de raza típica de rol? Algo que os guste. Un elfo, vale. Imaginaos, lo típico, orejas de elfo. Los elfos además tendríamos que buscar una actitud más, una anatomía más estrecha, suelen ser gente más frágil pero mucho más ágil. Eso tenemos que decirlo también en el propio diseño, ¿vale? Entonces, podemos utilizar rasgos más finos. Vale. Este sería un elfo medio, a pie, un señor que te puedes encontrar por la calle. Pero a lo mejor no me han pedido un señor que te encuentras por la calle, me han dicho, vale, yo quiero un elfo, pero queremos que tenga un poco más actitud de nobleza, ¿vale? Pues esta pose que tenemos aquí, podemos empezar a trabajar con ella. Una persona de nobleza, por ejemplo, iría más aireado, tendría el pecho más fuera, utilizaría otros tipos de ropajes que realzarían esa posición, ¿vale? Entonces, saldríamos de una normal a trabajar una que tuviese más actitud de señor de nobleza. Le podríamos meter, no sé, una vestimenta más recargada, incluso más provocativa, que también podría valer. Depende de lo que esté buscando la empresa para el modelo. Bueno, empezamos a meterle detalles, pues por ejemplo, el pelo no tendría... Una coleta podría dar más aspecto de un peinado que se hace rápido. Hacemos un peinado rápido, salimos en la calle. Pero un señor de la nobleza no tiene por qué hacerse un peinado rápido. Puede prepararse un retocado con ornamentación, podría llevar, por ejemplo, ornamentación cerca de la patilla para realzar el peinado, podría ser un peinado elevado, rollo tupé o la melena a un lado. Algo que se vea que han tenido que maquillarle, que él solo no se lo puede hacer con laca, porque no llega atrás, ¿vale? Entonces,
Podríamos hacerle moño, pero tendría que estar también más pomposo. Un señor más serio, porque claro, la nobleza pues, no se pueden reír. Que tenga aspecto como de mirar por encima del hombro, casi. Pues es casi, si os fijáis, es casi un influencer. O sea, si la Tierra Medio ves Instagram, pasaría por influencer. ¿Qué detalles nos pedirían? Pues por ejemplo, ahora mismo, si esto fuese por una empresa de miniaturas, el modelo es bastante simple. No tiene demasiada complicación para sacar el molde. Si lo veis, es una pieza completa que a lo mejor tendríamos que quitar la coleta y sacarla en una segunda pieza, porque cuando cerréis el molde no sale, haría tope y no saldría, ¿vale? Entonces, para calcular piezas para la empresa, esto sería una pieza más, esta parte muy posiblemente sería otra pieza más, y luego la ornamentación que lleve se podría pegar a la prenda para abaratar ese coste. Tendríamos una pieza que se abriría por aquí y no tendría más misterio. 2 piezas más. Esto sería económico. Esto es algo que la empresa de miniaturas quiere. ¿Qué pasa? Que la diferencia con videojuegos, por ejemplo, sería que yo tengo en videojuegos un señor que me pide el mismo ejemplo de miniatura, o sea, de modelo de elfo noble. A la empresa del videojuego le da lo mismo, o sea, lo único que tiene que hacer es luego renderizarlo, pero no tiene que sacarlo en molde, no tiene el problema de que se le vaya a partir ningún tipo de pieza ni nada, o sea, simplemente lo saca y ya está. Tiene un escultor profesional que le hace las cosas estupendamente y no se tiene que preocupar de más. Entonces, con estas, si no tenemos ninguna preocupación de qué es lo que vamos a hacer, o sea, de sacar molde ni nada, nos podemos explayar, podemos hacer elementos que estén en el aire. Podemos meterle más símbolos mágicos. ¿Por qué? Si ya está en el aire, esto en miniatura no se puede hacer. ¿Cómo lo colocamos? Es imposible. Sin embargo, en videojuego podríamos ponerle aquí una gema gigante con un símbolo, con que le realce, no sé, algún emblema que tenga por aquí. La vestimenta podría tener huecos, podría estar mucho más ornamentada, podría estar en el aire. Podría, no sé, ya es toda la parte creativa que se os ocurra, todo lo que podáis sacar, lo podríamos meter. Pues, por ejemplo, quiero que esté aquí, utilizando la misma idea que teníamos antes, quiero que la ornamentación esté cerca del pelo. Este pelo quiero, como ahora no está haciendo para la miniatura, quiero que vaya al aire. Porque me da lo mismo, como es un ser mágico, la gravedad se la pasa por donde le gusta. Quiero también que, bueno, la cara la hacemos más o menos normal porque tienen que cuidarse, pero quiero que tenga pendientes. Mantenemos la pose de señor frío, de tipo duro. De tipo duro, pero porque tiene dinero. Vale, quiero el pelo al aire. Quiero que esta ornamentación ahora salga hacia afuera, porque estéticamente queda bien. La gema en el aire. Ahora quiero otra ornamentación para que encaje con la que está arriba, que también quede en el aire y funcione a modo de hombrera. Vale, he hecho muy rápido. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es que con el mismo personaje, un personaje elfo, le estamos buscando distintas poses y distintos elementos que le definan. Eso es lo que nos van a pedir como concept siempre. Tenemos que encontrar la forma de que el personaje esta no es. Dentro del diseño, tenemos que intentar resolver de forma muy básica, o a veces no tan básica, porque si le queremos que sea muy pomposa la figura o el diseño, pues a veces no queda tan sencillo. Pero tenemos que intentar que en un vistazo lo que es el modelo se defina, que le demos el carácter y la personalidad, o sea, que le demos toda la personalidad
que luego vaya a arrastrar ese personaje a lo largo de la historia. Incluso para el mundo de la miniatura, porque todas las miniaturas que vais a ver fuera, aunque sean bustos y sean inmóviles, todas las empresas, o casi todas, quieren que tenga un bagaje, algo que te permita que luego cuando vaya a un diorama o cuando vaya a una mesa de juego, que se la pueda reconocer. Si yo quiero un personaje medio, o sea, si yo quiero un regimiento de elfos, pues tiraría más por esta idea, quizás. Si quiero un personaje, no sé, un portaestandarte o un paladín, tiraría igual más por esta idea. Pero si quiero a alguien que represente a todo ese ejército, incluso un señor que ni siquiera se mancha las manos, porque no se las tiene que manchar, igual elegiría un señor con un armamento, una armadura que se la ve frágil. Eso es lo que tenemos que trabajar como concept. Esa idea tenemos que desarrollarla lo suficiente como para que luego, en un vistazo, quede todo representado, ¿vale? Entonces, bueno, todavía nos queda tiempo, vamos bien. Imaginaos por un momento que ya la parte del modelo la hemos dejado más o menos, la hemos dejado planteada. Parte del mundo del concept también se define en el trabajo de ambiente. Hay muchos concepts que trabajan la parte de diseño de espacios que también tienen que resolverlo así, con bocetos, ¿vale? Porque si no gastarían demasiado tiempo en trabajo. Entonces, por ejemplo, este modelo ya la quiero presentarlo. La empresa me ha pedido, por lo que sea, que el ilustrador presente el modelo que me han puesto por lo que sea, por el motivo X, lo quieren en un ambiente iluminado, que se vea de fondo, o sea, que termine la historia del diseño, ¿vale? O sea, yo tengo un personaje que ahora mismo, bueno, pues imaginaos, empezamos con el elfo medio. Yo tengo un personaje que se le define como un señor de regimiento básico, que no tendría más misterio, que tiene una casa en su villa y poco más, ¿vale? Sale a comprar de vez en cuando, pero cuando toca, pues también tiene que ir a la guerra. ¿Qué le vamos a hacer? Pues esa idea la tenemos que plasmar, ¿vale? Uy. Tendríamos la posición del modelo, la podríamos colocar donde quisiésemos. No hay ningún, o sea, eso ya es más cosa del ilustrador. Nosotros lo que queremos dar al ilustrador son las pautas para que ese diseño quede bien encuadrado, quede explicado también. Entonces, por ejemplo, no sé si esta vez sabéis alguno si Álvaro tiene que hacer ponencias. Ahora el ilustrador, no sé si os habéis fijado alguno. ¿Os habéis fijado alguno? No. Bueno, un ilustrador normalmente lo que va a decir es, tenemos que encuadrarlo. Habéis escuchado lo de la proporción áurea y estas cosas, ¿no? Vale. Hay muchos que hacen la proporción áurea y luego la ilustración queda como el culo, pero bueno. Tenemos que hacer, no, pues es que tenemos que colocar la parte de tercios, lo dividimos y tendría que haber un punto caliente aquí, otro punto caliente aquí, ¿vale? Nosotros como concept eso nos da lo mismo. Lo que queremos es que la imagen funcione. Queremos dar las opciones y las herramientas al ilustrador para que él cuando haga la ilustración que la haga lo mejor que pueda. Vale. Nosotros como concept le vamos a decir, vale, pues tenías el modelo y le vas a enmarcar en un ambiente que no sea no tenga demasiado... que no tenga demasiados detalles ni demasiadas, por ejemplo, construcciones. No hace falta que se vea un palacio de lejos. Queremos, pues a lo mejor, que se vea un bosque para que se defina un poco la situación en la que se ve el modelo. Vale, y aquí lo que queremos es que se vea también aquí es donde tendríamos que poner luego porque no estoy nada acostumbrado a hablar y a dibujar a la vez. Pues estoy encerrado en mi casa, que no... esto no tengo que hacerlo.
Vale, le hemos dado las herramientas al ilustrador. Le decimos al ilustrador, es recomendable que utilices el punto central. Si queremos hacer, por ejemplo, para un print o algo así, es recomendable que utilices el punto central. Y aquí utilizaremos el modelo anterior, pero le vamos a poner el regimiento. Como es un tío que es un señor normal, vamos a intentar hacerle dentro del regimiento en el que iría, ¿vale? Si os surge alguna pregunta, podéis hacerla, no hay ningún problema. Antes he pasado el micro, pero vamos, que si no no tenéis ninguna pregunta de momento, ¿no? ¿Nada? Vale. Por si acaso. Yo siempre trabajo tradicional. Sí que es verdad que hay algunas que, por el tipo de diseño, por ejemplo, si es para una empresa polaca, me tocó hacer un diseño que era querían hacer una reina, la llamaban reina caída o algo así. Entonces suponía que iba a querer que tuviese mucha ornamentación, que tuviese muchas joyas y luego elementos muy repetitivos. Entonces para ese tipo de trabajos sí que prefiero el digital, porque es más fácil. Al final luego cuando tienes que hacer un montón de joyas, pues coges una y puedes colocarlas, utilizar un propio pincel para que vaya, ¿vale? Pero luego al final es lo mismo. Como concept lo que nos van a pedir no es algo acabado, sino que dejemos situado más o menos las cosas para que funcionen, ¿vale? Vale, gente por el bosque, tal. Entonces, esto ya le valdría al ilustrador para que él ya llegue y con el modelo que hemos hecho del personaje, con el concept, más este concept que le estamos dando de ambiente, que ya simplemente él pueda cogerlo todo y pasarlo a un trabajo más acabado, ¿vale? Vais a ver, por ejemplo, en cine que se utilizan frames mucho más acabados. Pero eso es básicamente porque tienen mucho más medios y tienen más tiempo de trabajo. O sea, el concept no es tanto el acabado como tal, sino la idea en sí. A nosotros lo que nos van a pedir muchas veces es que la idea sea lo suficientemente atractiva como para que luego al desarrollarla quede bien, que sea, o sea, por poneros ejemplo, ¿cómo estáis muy metidos en el mundo de la miniatura? Así, pues ya que estamos aquí, pues, ¿sí? Más o menos. Vale, a ver, Workshop, ¿sabéis cuál es, no? Games Workshop, que es una empresa grande, vale. ¿Habéis visto las últimas miniaturas que han sacado? Que me voy a meter un poco... Igual me estoy patinando, pero bueno. ¿Habéis visto las últimas miniaturas que han sacado de huesos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no gustan? Pero son feas, ¿por qué motivo? Claro que falla. Eso puede ser un problema de diseño, porque los escultores al final hacen el trabajo que les llega de diseño, o sea que no tienen por qué estar mal esculpidas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es muy posible que a la hora de hacer ese diseño pues quisiesen muchas ideas, porque el problema es que son feas. ¿Por qué? Porque son... Bueno, si no las habéis visto, bueno,
estar en Google, ponéis, ¿cómo se llama? ¿Sabéis algún el nombre? Bueno, Warhammer Community y salen casi de las últimas, tienen que salir. Hay gente que dice, es que parecen tiránidos, otros que es que parecen necrones, otros que es que parecen esqueletos pero feos, otros que es que muchas cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que por querer darle vueltas a un diseño, por no dejarlo simple, por no darle esa frescura que se tiene al principio pues intentamos mezclar más cosas de las que el propio diseño tiene capacidad de soportar. No queremos eso. Nosotros cuando hacemos un diseño tenemos que buscar la parte creativa, pero sin llegar a ese límite de mezclar cosas a ver qué sale. Eso no vale. Y una empresa, no sé por qué la habrán tirado para adelante esos diseños, son buenos, pero no son los mejores. O sea, una empresa de ese público y de ese tamaño debería tener otro diseño, digamos. ¿Vale? Entonces, sin hacer refrito me refiero. Entonces, por ejemplo, cuando vemos empresas nuevas que están saliendo con concept y con gente que está trabajando, que viene nueva del sector, se nota mucho la diferencia de alguien que no tiene reparo en hacer algo simple, pero a su estilo. O sea, si veis las miniaturas, es que no se me ocurre ningún ejemplo, pero... Por ejemplo, las de Oda, que son un poco robustas. No sé si sabéis cuál es la empresa Oda. Pues la de Oda Miniatures está trabajando con figuras que son muy robustas, que para otras empresas a lo mejor les parecería un poco jugársela, porque tienen mucho rollo, están entre el Warcraft y Diablo, y eso es una apuesta que a lo mejor hay que tener cuidado, que funcionan y son muy buenas, pero no todas las empresas tirarían para adelante. Por ejemplo, Robot Rocket, que es una empresa de Reino Unido. A esa empresa le gusta mucho el rollo futurista, que es algo que cuesta mucho más venderse, pero sus miniaturas funcionan muy bien. Todos los conceptos que tienen, aunque tienen mezcla, son mezclas sencillas. Pues, por ejemplo, que suelen ser cosas típicas, ¿no? Pero un ninja cyborg. Ninja cyborg, sí, bueno, pues está muy visto igual. Pero la capacidad que tiene su concept de sacar una idea muy sencilla de un ninja cyborg, igual no se puede conseguir fácil. O sea, todo ese bagaje que tienes para hacer que ese diseño sea muy simple, es difícil de conseguir. Hay que hacer la base de bocetos, que es lo más fácil. Luego ya la idea se acaba todo lo que haga falta, pero los bocetos son importantes. Esto es lo que vende realmente, como concept. Luego como ilustrador no. Como ilustrador te van a ver que la proporción funcione, que todo el acabado esté bien, que los colores, que la gama cromática sea correcta, ¿vale? Entonces, también me gustaría es que es un mundo como que es muy nuevo, entonces me gustaría saber qué dudas tenéis vosotros, sobre todo. O sea, hay cosas que... Sí. O sea, tú como concept... A ver, todas las ilustraciones no son concept y todos los concepts tampoco son ilustraciones, eso está clarísimo. Pero sí que hay un término medio. Un concept, si tiene capacidad suficiente, podría hacer un trabajo de ilustración, no habría ningún problema. ¿Qué pasa? Que tampoco hay que... La mayoría de los concepts que veis en ArtStation, que son concepts, son potentes, o sea, a nosotros nos dejan a todos mal, eso es así, es así. O sea, yo no puedo competir con ninguno de esas personas. Pues por ejemplo Álvaro, que tiene muy buen acabado, que estará por ahí, está de juez, él puede hacer un concept y puede sacarlo como ilustración, no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que si damos siempre la visión de que el concept tiene que estar acabado a nivel de ilustración, se pierde lo que es el concept en sí. Quiero decir, esto es una parte de lo que hemos visto, ¿vale? Esto que os he hecho aquí es un poco un proceso creativo, pero muy, muy rápido. Pero tenéis que tener en cuenta que una empresa grande, a la hora de hacer el modelo, sí, igual hace un modelo. Pero, por ejemplo, el ejemplo que me has puesto tú, ¿no? Pues hay un modelo, tenemos un personaje que lo repetimos 4 o 5 veces, ¿vale? Es el mismo personaje, pero en ese personaje tenemos que cambiar la vestimenta, tenemos que cambiar la pose, tendríamos que cambiar incluso la forma de interactuar con otros personajes. Tendríamos que cambiar los props que lleva. Son muchas cosas. Entonces, que tengamos que hacer una ilustración acabada de cada uno significa tirar una cantidad de horas de trabajo demasiado grande. No nos merece la pena. Entonces, si lo hacemos por trabajos de boceto,
es mucho más rápido. Porque imaginaos, por ejemplo, para este ejemplo eran 4, ¿no? ¿Me has enseñado? 4 diseños, vale. Yo me voy a videojuegos y en videojuegos lo mínimo son 20. Joder, hacer 20 ilustraciones de lo mismo no solo es aburrido, sino que es costoso. Porque cada día eso hay que pagarlo. Igual que con los modelos de miniaturas. Cada prop hay que pagarlo. Cada vestimenta hay que pagarla. Entonces, si eso luego encima se esculpe, hay que pagarlo también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no perdáis la visión de que el boceto da una capacidad creativa mucho más grande. Si a mí, por ejemplo, en los que hemos hecho antes, de lápiz, de rotulador, me fallase uno, por ejemplo, pues por ejemplo aquí, el lápiz me falla, vale, pues ¿qué he invertido? 5 minutos. 5 minutos si estoy en una empresa, que a lo mejor me paguen, yo qué sé, 15 euros la hora, 10 euros la hora, son céntimos. Si yo tengo que hacer una ilustración de esto y me he equivocado, he perdido un día, eso sí que es un gasto, ¿vale? Entonces, siguiendo con la pregunta, ¿un concept puede ser ilustrador? Sí, pero antes de acabar la parte de ilustración, a lo mejor ha hecho 20 props, 20 vestimentas y 4 modelos de personaje, sin contar con la actitud, las poses y todo lo que ha tenido que trabajar. ¿Qué pregunta más por ahí? Vale. Sí, eso es... A ver, nos vamos a hoja nueva. Que no sabéis, porque tengo la chuleta aquí y me estoy yendo un poco de la chuleta, pero bueno. A ver, se ha movido. Claro, era lo que venía diciendo antes. Nosotros cuando trabajamos como concept, lo que queremos es que ese personaje ya diga algo. Si ese personaje no dice nada, no nos vale. O sea, no tiene chicha, no tiene bagaje. Entonces, para que eso funcione, yo, por ejemplo, empiezo con un diseño, ¿vale? Pues ya que me has hecho la pregunta, dime, por ejemplo, un personaje que a ti que te llame. ¿O quieres un ejemplo de alguno que esté hecho? Claro. El mítico del de Ugar, ¿no? El primero. Que ese no sé si llegó a haber traído el original, pero si veis el original con el último, o sea, se nota la diferencia de experiencia, ¿eh? Pues es horrible el primero. Parece que lo ha hecho un niño de... Bueno. Vale, a ver. ¿Ya? Vale. Ponemos el de Ugar, ¿vale? Que sería más... Fue el primero y el que más bagaje tiene. Ahí me viene Era Model, que luego está los bustos por ahí, es que no me ha dado tiempo ni a ver el stand. ¿Están los bustos? ¿Te ha dado tiempo a verlo? Vale, bueno. Creo que está el busto fuera, pero no estoy seguro. A mí era, como prueba para empezar como concept, claro, yo estaba en la carrera todavía, entonces no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Para mí era como, pues mágico. Que a mí me llega una empresa y me diga, queremos un diseño, pues os podéis imaginar. Me dijo, quiero un señor del caos. Vale. ¿Y qué más? No, nada más, que un señor del caos. Ahora tú te las ingenias, eres el concept y eres el que tienes que sacar la parte creativa. Vale. Eso plantea muchos problemas. El primero y más importante es cómo lo desarrollo, porque a un señor del caos se le pueden dar muchas vueltas. Entonces, para mí lo más importante fue trabajar con la parte de la armadura. El primer diseño que hice de todos era una armadura que yo consideraba que tenía que ser el centro de atención, no la cara, tenía que ser la armadura. Se tenía que ver rápido que era un señor del caos. Entonces, ¿cómo hacía eso? Lo podía llenar de pinchos, ¿no? Infinitos pinchos, hasta que bueno, pero digo, claro, pero si es para una empresa de miniaturas, hay que pensar hasta en la persona que va a pintar. A lo mejor no le apetece pintar 40 pinchos, porque hay que hacerlo a mano, y es un pincelito. Entonces, a lo mejor no. ¿Vale? Como no queremos muchos pinchos,
queremos que la miniatura sea también atractiva. Entonces, ¿cómo le meto pinchos o cómo le hago señor del caos sin caer en el tópico de meterle pinchos hasta el infinito? Pues dije, bueno, si hago que la armadura ya tenga un aspecto más demoníaco, por ahí podía sacar el tema. Entonces, la propia armadura en sí... Ay, ¿se ha movido? ¿Ahí? No hago más que liarla, lo siento. Me voy a alejar por casi mejor. Si la propia armadura en sí ya daba una historia, como que ese señor era lo suficientemente poderoso como para llevar una armadura demoníaca, algo que excede de lo natural, ya damos esa primera experiencia, esa primera visión de tío duro, de señor poderoso. Entonces ese trabajo ya nos lo quitábamos. De ahí ya podíamos trabajar, eso me valía. Vale. Entonces, la armadura podía tener muchas opciones. O bien le podía meter una cabeza, podía meterle tentáculos, podía abrirla, podía hacer que tuviese pieles. A mí lo que más atractivo me pareció, para luego poder meterle pelo y para darle un toque... Igual que no queremos que sea todo muy típico, tenemos que meterle elementos que sí que ya sean reconocidos, que se vean claros. Entonces, la armadura hay que trabajarla, sí, pero si le meto pelo, si le meto una capa, si le pongo calaveras, ya se reconoce también, le damos ese toque fácil para el espectador. Entonces, si yo quiero armadura, si yo quiero una armadura que destaque, la hombrera también tiene que ser grande. Si quiero una hombrera, seguro que voy a querer una correa. ¿Le meto una calavera a la armadura? Pues igual no se ve del todo bien. Igual tengo que trabajarla, darle un par de vueltas y que no se tape uno con otro. ¿Qué hago? Trabajo la armadura, pero le pongo un solo ojo. Se ve claro, se ve conciso, le da al pintor además la facilidad de poder interactuar con ese detalle, porque el ojo tiene muchas formas de verse. Lo puedes ver como si fuese un foco de luz, lo puedes ver como un ojo que está dentro de la armadura, le puedes dar efectos, muchas cosas, ¿vale? Entonces, el ojo era lo más atractivo, tenía que estar ahí, ¿vale? Aceptamos ojo. ¿El ojo está metido en la armadura? ¿Es parte de la armadura o es parte de la armadura o le damos algún detalle más que juegue también con ella? A mí se me ocurrió que podría salir de la armadura, ¿no? O sea, darle ese aspecto de que la armadura en sí no es el demonio, o sea, la parte demoníaca, sino lo que hay dentro, algo que intenta salir. Rompemos esa armadura. Si ya tenemos el ojo colocado, podemos darle aspecto a la armadura como de boca, de bicho que está ahí, ¿vale? Vale, una vez tenemos esto colocado, empezamos hacia arriba. Podríamos haber empezado de arriba también, podemos haber puesto la armadura, colocado las sombreras, haber hecho una pose concreta. Pues eso es culpa de la señal. Vale. Bueno, me das ingenio. No quiere trabajar, es normal. Vale, tengo preparada la parte de la cabeza, ¿vale? O sea, ya tengo puesto el cuerpo, lo tengo colocado. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos que colocar el resto. Si yo aquí le pongo el cuello, puede ser que la propia armadura no me deje leer. Si le doy mucha importancia a la armadura, igual no me deja leer la mirada que tiene ese señor del caos con el resto de elementos. Tengo que de alguna forma alinearlo todo para que la armadura, o sea, el busto sea atractivo en 3D, que ahí es la complicación más importante. Ahí es donde está la complicación. Entonces, si yo aquí tengo un foco de atención, tengo que hacer que la cara sea otro foco de atención importante. La cara en sí tiene que hablar de cómo es el personaje también. Ya hemos dado la actitud, o sea, la capacidad de entender al espectador que la armadura le hace al tío a alguien poderoso, alguien con capacidad suficiente para ser importante, pero el tío tiene que tener actitud también de tipo duro. No le puedo hacer sonriendo, no le puedo hacer guiñando un ojo, sería estúpido. Entonces, para que eso no pase,
le tengo que darle una pose. Le toca una pose de tipo duro. Un tipo duro no te va a mirar hacia adelante. Primero porque es alto. Un tío que mata a gente en la M30 no va a ser un señor de metro 40, es así. O sea, tiene que ser un tío grande, alto. Nos lo imaginamos a lo mejor de 2 metros para poder competir contra un orco, una cosa así. Vale. Como es alto, nos va a mirar hacia abajo. Entonces, si nos mira hacia abajo... Ya tienes ¿Ya? operativo, ¿vale? Perfecto. Que me digan a ver si se ve bien. Estaba apuntando para abajo. Ahí, más o menos. Me acerco yo. Se está encendiendo. Bueno, cuando se vea lo decís. ¿Ahora sí? Vale. Entonces, nada, no pasa nada. Nos tiene que mirar hacia abajo. No puede sonreír, o sea que va a tener una cara seria, casi de querer matarte con la mirada. Entonces, ceño fruncido. Así un poco por encima, ceño fruncido, tal. Si le pegan desde abajo porque el tío es alto, lo mismo le da tener un casco que no. Y había casco, había una opción de casco que no salió al final. Pero lo mismo le da. ¿De dónde se tiene que proteger? De abajo. Para que no le salpique la sangre y no le dé la cara. Nada más. Entonces, le ponemos un cuello alto. Algo que además remarque esa posición de tío grande, protegido, ¿vale? Ahora, ya tenemos puesto la parte, ya tenemos más o menos colocada la armadura. ¿Qué necesitamos? Hacerle más grande todavía. Ahora tiene que ser imponente, ya es serio. Ahora es peligroso y ahora tiene que ser imponente. Ahora tiene que imponer respeto. Entonces, le vamos a poner una armadura que le rellene toda la actitud, que complemente esa actitud. Como decía, el ojo en el diseño original está un poco abajo, pero colocamos el ojo y queremos seguro que haya una correa, algo que sujete la hombrera, que la pegue al cuerpo. No es cuestión simplemente de que no se quede colgando, que no parezca que está ahí como... No, que va en caballo y le va botando la sombrera, no quedaría bien. Entonces, sujetamos las sombreras. No significa que sea obligatorio, pero es importante que por lo menos se distinga cómo está colocada, ¿vale? Colocamos las sombreras, ya tenemos un tío grande, ¿vale? Ahora, tenemos ya lo que es la pieza. Más o menos funciona. Ahora tenemos que hacerla atractiva, porque esto queda muy bien, pero ¿qué aportamos? No aporta nada. Ahora es un señor del caos, sin más. Podría ser un tío que acaba de ascender, ¿no? O sea, no tiene historia, no está contando nada. ¿Qué tenemos que contar? Que es un señor que le gusta lo que hace. Se lo pasa bien en el trabajo. Entonces, para demostrar que se lo pasa bien en el trabajo, yo pensé, si se lo pasa bien en el trabajo se lo tiene que llevar puesto. Pues le ponemos cabezas colgando. Vale, pero... cabezas colgando, sí, eso está muy bien. Pero solo le gusta cortar cabezas. Quiero decir, es un señor que lo mismo le da matar a un gigante que matar, no sé, a un pobre campesino que ha tenido que ir a la guerra. A todos le va a cortar la cabeza, igual no son todos igual de importantes. Entonces, a lo mejor a algunos les tendrá que cortar el brazo a modo de gancho, porque al final la importancia que tiene un brazo es que sea un gancho, para sujetar las cabezas de la gente que realmente es importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta hombrera, la vista que vamos a tener
o sea, el golpe que vamos a tener nada más la veamos, va a ser ver esta hombrera. Esta va a ser la hombrera que realce la figura, que nos diga, o sea, que nos cuente una historia, aunque luego no sea exactamente, el espectador no tiene por qué ver esta historia, pero sí que lo va a intuir. Va a intuir que este personaje no es alguien con quien meterse, porque tiene sus cosas, es peligroso por lo menos, ¿vale? Nos queda la otra. Ahora mismo el 3D no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un golpe, o sea, nosotros cuando la vemos solo nos da un golpe frontal. No tenemos más, o sea, si viésemos la figura solamente de frente, habríamos acabado. ¿Qué nos dice la parte posterior? Nada, no hay nada. No tenemos ni por qué girar, ¿verdad? O sea, si tenemos todo adelante, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que decirle al espectador, no, pero es que recuerda que atrás hay más cosas, que tienes que girar esa miniatura para que tú completes toda la historia. Entonces, la hombrera del otro lado va a ser la que actúe como turnaround, digamos. Entonces, la otra hombrera podría tener si la habéis visto, la figura tiene varias caras, no solo tiene una. ¿Por qué? Porque yo le pongo una cara aquí que cuelga con una calavera, y aquí ya tenemos el otro lado, pero nos sigue diciendo que esto se puede ver desde adelante también, y queremos que el propio espectador, sin decirle nada, que él solo gire la miniatura, que es lo que se busca también. Entonces, para que haga eso, yo le tengo que decir que la calavera que está viendo no está mirando hacia aquí, está mirando hacia allí, está mirando hacia aquí, hacia afuera, se está alejando del punto de vista. ¿Por qué? Porque si la calavera mira hacia allí, significa que el espectador, si la quiere ver, y si ve eso, en el otro lado va a ver la otra cara que cuelga justo por detrás. Entonces, si ya ve la cara que cuelga por detrás, nos pasamos a la capa llena de pelos con calaveras, y ahí estamos haciendo conexión toda esta vista con la que hay detrás, y ya se da la vuelta solo. Cuando estamos en la capa y estamos viendo la capa, ¿cuál es el espectador que ya lo ha visto todo y se queda atrás? La opción que tenemos ahora es, o bien le decimos, aquí has acabado y ahora tienes que dar la vuelta, o bien le dejamos que siga mirando y que se recree viendo la miniatura. Para hacer eso, funcionan las cabezas. Estas cabezas no acaban aquí, van por el otro lado. Entonces, en el momento en el que estamos viendo la capa, también estamos viendo las cabezas que cuelgan. Y volvemos. Eso es lo que hace que ya el 3D funcione, que todo se conexione. Eso es, por ejemplo, el proceso creativo que tuvo esta. Para otras, como por ejemplo el del orco en moto, la historia es distinta. No está diseñada para una figura, pero está diseñada para que te cuente la historia, pues de que es un orco que ya, esa moto ya es más triciclo, ya no le queda bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa así que...? Porque ¿algunos habéis presentado el concurso de ilustración? Bueno, tú sí, ¿no? Claro. Vale. Entonces, sobre todo para el mundo de la miniatura, si alguno de los que estéis aquí queréis ser concept, queréis trabajar de ello o solamente más curiosidad. ¿Tú quieres trabajar de concept también? ¿Qué dudas tenéis? Repito, para que Sí, repite. Pues eso, a la hora de presentarte a las empresas, que yo creo que es un poco lo que más miedo puede dar, llevar el portfolio y demás, es un poco saber qué buscan en un concept, qué cosas presentar y sobre todo cómo presentarlo. Claro, es que, a ver, esa pregunta es un poco compleja, porque depende también de la empresa. Tú piensas que no va a ser igual la empresa que hace el de, no sé, Carcassonne, por ejemplo, que es un juego de miniaturas que al final el concept que ha reducido a hacer una ciudad así de pequeña. Pues obviamente no va a ser el concept tan importante como una empresa de bustos, que tiene que funcionar, tiene que valer para un pintor. Entonces, el portfolio que tú prepares va a estar dirigido a ese tipo de empresa que tú quieras. Por ejemplo, para las miniaturas lo que van a buscar sobre todo es que
antes que detalles y tal, como estabas haciendo tú con los props y todo eso, lo que van a buscar es que esa pose funcione, que eso es muy importante. El que tú tengas todas las poses rígidas, de un solo movimiento, para el videojuego está muy bien, porque luego lo animan, pero para el mundo de la miniatura es más complejo. Porque en el mundo de la miniatura vas a tener que lidiar primero con que la pose funcione, que no siempre pasa, o sea, por lo que decía aquí, que es fíjate, es un busto que mira de frente, pero tiene mucho, luego lo vais a ver allí. Entonces, si la pose no funciona, bien el escultor no va a saber traducirla y va a ser un problema porque no, o bien se cae. Es que esas cosas igual no habéis tenido el ejemplo de verlo en directo, pero cuando una miniatura se cae es un problema muy gordo y no es, a veces no por el escultor, sino por el diseño. Porque imaginaos, si yo tengo aquí mismo, yo le hago un diseño, por ejemplo, uno que está en el limbo que hice para ERA, que es una arpía, ¿vale? Se mandó un ilustrador, que el ilustrador no sabía cómo coger, o sea, un escultor que no sabía cómo cogerlo del mundo del videojuego. La arpía, la complejidad que tenía era la pose, los pesos de la pose. Es una pose de típica escultura griega. Bueno, aquí. Esto no lo he dicho yo, que esto se supone que es confidencial, pero bueno. Si os preguntan, no sabéis nada. Vale. Más o menos. La pose está un poco más forzada, está el cuaderno fuera, luego la veis. Algo así. ¿Qué pasa? Que si como concept no eres capaz de definir bien estos pesos, cuando llega el escultor y no lo entiende, tú tienes que explicarle por qué esos pesos están ahí. Tienes que poder explicarle que en las costillas hay un desajuste porque luego la cadera se reajusta hacia el otro lado, manteniendo siempre, así tengo otro color, el punto de equilibrio del cuerpo más o menos está cerca del ombligo, dependiendo de la persona y del tamaño que tenga. Entonces, este punto de equilibrio va a ser muchas veces el que marque el punto de equilibrio de la miniatura. ¿Significa eso que tiene que pasar centrado a las piernas? No, puede ser que esta pierna se meta dentro del punto de equilibrio. ¿Pero por qué? Porque luego el apoyo está aquí, cerca del punto de equilibrio. Y eso tienes que poder explicárselo a cualquier escultor, sobre todo uno que tenga poco bagaje con esto, si siempre trabaja en poses estáticas, lo tiene más complicado, ¿vale? Entonces, esto te lo van a exigir mucho más para concept de miniaturas que para concept de videojuegos y en efectos especiales y cosas así, ¿vale? ¿Alguna pregunta más por ahí? O sea, aprovechad, pues si no yo sigo hablando de otra cosa. Buenas. Quería preguntar, durante el proceso de concept, ¿hasta qué punto tienes en cuenta luego el desmolde de la producción de la miniatura? Si eso es un trabajo que tenéis a medias entre el escultor y tú y a la vez vais desarrollándolo y cambia el concept. A ver, ¿qué me han dicho el último, perdón? Si ese proceso de desmolde de la miniatura luego te puede llegar a cambiar mucho el primer concept. A ver, volvemos a jugar, ¿vale? A mí lo que se me dijo cuando era un señor del caos. Entonces yo había trabajado poco en el mundo de la miniatura, bueno, o sea, poco, no había trabajado nada, pero yo en la carrera yo había hecho miniatura, yo hacía moldes y tal y sabía cómo tenía que más o menos. Pero ¿qué pasa? Que yo cada cabeza de estas las hice por separado. Yo pensaba, si las hacen todas juntas en el molde, pues sacan una sola pieza de las cabezas y ya está. Claro, a ti te llega el director de arte de la empresa y te dice, aquí me has montado una, que a ver cómo lo resuelvo. Porque claro, estas cabezas, si estuviesen todas juntas y rectas, sí, pero me las has hecho así. Como me las has hecho así, no van a salir todas juntas. Y los brazos, olvídate, porque eso dentro de la hombrera tampoco entra. Entonces, ¿cómo de importante es? Pues infinito. O sea, si a ti te coge, tú haces el diseño y te ven muchas piezas, si la empresa es pequeña no puedes sacarlo. Porque cada pieza es un molde distinto,
no entra luego en la impresora 3D. Cada placa de impresora 3D dispara el precio de la miniatura, el molde mucho más complicado, más facilidad para que las piezas salgan mal. Entonces, con esta miniatura, de hecho, así, a rollo interno, esta se sacó limitada por el problema de las piezas, hay otra que está bien, pero esta ya no se saca más. Se sacaron 100 y Diego creía que se iba a la bancarrota. O sea, cuando sacó la miniatura y vio los moldes y todo lo que hace falta, por la cantidad de piezas se creía que iba a la bancarrota. Y luego hubo suerte que salió bien, pero si no, yo me hubiese cargado una empresa. Hubiese estado genial para empezar, hubiese sido brutal. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Pues, me encanta que lo tengáis súper claro, porque yo cuando empecé estaba como así. Yo tenía un montón de dudas. Vale, más cosas que van a pedir como concept en miniaturas. A ver, si tenéis dudas de otro tipo de concept, me preguntáis también, que no pasa nada. Pues yo me enfoco en miniaturas, pues ya aprovechando el evento y tal. Así luego cuando veis la miniatura decís, anda, mira, esto es... Ay, podéis ver si funciona o no. A ver, aparte, con lo de la parte de las piezas, lo que hablábamos antes de la ornamentación está muy ligado, o sea, hay cosas que son imposibles de hacer, como por ejemplo, pues las piezas en el aire. Hasta que no se invente la gravedad cero, aquí no se puede, ¿vale? No podemos tener un muñeco con piezas en el aire, no se puede. Pero, como concept, nosotros tenemos que resolver el problema de si una miniatura tiene realmente cosas en el aire. Porque hay veces que, no sé, que me lo invento, quiero hacer un bastón mágico, una espada que le flote un par de piedras alrededor o algo así. Eso el escultor no tiene por qué saber hacerlo, le da igual. O sea, el escultor, si trabaja en ZBrush, por ejemplo, él hace la espada, pone una piedra a cada lado, y si no se puede sacar, no es su problema. El problema es nuestro, que hemos diseñado mal, ¿vale? Entonces, la parte de efectos especiales para miniaturas también es importante. Tenemos que saber ver si, por ejemplo, tenemos esas piedras en el aire. Si yo tengo una espada, por poner un ejemplo, así, ¿no? Vamos a poner una forma distinta y tal. Vale, y yo le quiero poner un par de piedras alrededor. Esto, como no se sujeta solo, le tengo que dar al escultor las herramientas para que él pueda colocarlo. Ya sea porque sale humo de la espada que envuelve, coge la piedra y sigue, o bien por un par de rayos que salen por aquí, ¿no? Como si estuviesen levitando, pero como por un carril que como si estuviesen guiados por la espada. Vale, eso también hay que dárselo, hay que dejárselo masticado al escultor. Más problemas que podéis tener, que la idea no funcione nunca, que eso es horrible. Un problema que tuve con la empresa polaca, el de la reina caída se llamaban, era que yo les hice la primera, les gustó mucho, les hice la segunda y no les gustó nada. ¿Qué haces? Porque tú ya has perdido tu tiempo de trabajo. Entonces, normalmente tienes una parte por adelantado que ya te cubre estos problemas, pero la figura tiene que salir. Entonces, si no quieres quedar mal con la empresa, vas a tener que hacer todo lo que te digan. Pero claro, las empresas no siempre saben lo que quieren, que eso también es otro problema. Ellos tienen en la cabeza una idea que es muy difícil también de traducir, porque, a ver, o sea, si os ponéis en situación, a mí me mandan un PDF, esa empresa en concreto me mandó un PDF que me decía, pues, además, bueno, el PDF era un poco, no me voy a meter en detalles porque estaba un poquito sexualizado y no me gustó mucho. Queremos hacer una Banshee, pero que tenga este aspecto con esta armadura pero que se le vea mucha carne y tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, bueno, pues no podéis querer todo porque es imposible. O sea, no podemos sacar el mismo diseño dos veces, porque con uno lo conseguí, pero con dos no. Entonces, les haces el diseño y dicen, vale, pero les falta algo, quítame esto y esto. Vale, se lo quitas y se lo cambias por otra cosa. En mi caso era que le puse una máscara para que tuviese cierta armadura también, pero que no enseñase mucho, que insinuase más que enseñar.
le quitas la máscara, le pones una cara hasta aquí, con una cornamenta enorme. Pero es que eso no nos gusta, tenemos que meter otra cosa. Vale, métele cuello alto al vestido, le metes cuello alto. Te empiezan a marear, tal, te empiezan a marear. No nos termina de convencer, a ver si puedes hacer tal, a ver si puedes cambiar otra cosa, no sé qué. Claro, ese trabajo empieza a no cubrir las horas que haces, empieza a no cubrir el tiempo que te están pagando. ¿Hasta qué punto puedes seguir trabajando sin que te salga rentable? Pues eso lo decidimos nosotros como artistas, si tenemos otros proyectos en cola o si solo tenemos ese, por ejemplo. O si ya consideramos que la empresa te está mareando, pues también se puede cortar. En mi caso yo lo que hago es que si ya empiezan a tener muchos problemas, que a lo mejor no es cosa de la empresa, es que simplemente no buscaban eso y tampoco saben decirte ellos qué es lo que quieren. Si ya va a llevar demasiado tiempo, yo lo que hacía con ellos era: dime exactamente qué es lo que quieres que cambie para que funcione, se cambia y lo dejamos. Y ya está, no puedes darle más vueltas, hay que ser sinceros también. ¿Vale? Son cosas que pasan. Entonces, se le cambia, se hace, se queda diseñado y ya está, otra cosa. ¿Vale? ¿Qué más cosas podría...? Es que luego por experiencias... Yo sí que es verdad que no he tenido malas experiencias, que a mí me han cuidado, las empresas me han cuidado bastante bien. Pero, dime. A ver, en los concepts, piensa que como tenemos que trabajar en 3D, en la mayoría de vistas no se ve el 3D, no se puede. Entonces, tú vas a hacer una vista, yo por ejemplo en mi caso hago los diseños, lo hago en la vista más atractiva de cara al público. O sea, yo hago la vista que más venda. Hago esa vista que es atractiva, el director de arte la ve como algo atractivo que puede funcionar en escultura y se saca en escultura. Entonces, desde ese momento, a ti lo que te dice, tú ya lo que tienes que hacer es pensar como escultor, o sea, tú siendo concept tienes que pensar como escultor cuáles son los detalles que se quedan ocultos, que hacen falta, pero obviamente no los trabajo ni por asomo al acabado que trabajo la ilustración, vamos. Eso es tiempo perdido y es innecesario, porque al final, pues por ejemplo, el último que subí a Instagram, que se le ha cogido RoboRocket también, ese por ejemplo es una vista lateral que no se ve nada, es un montón de sombras que insinúan una forma para que se vea el soldado y tal, pero es que no se ve nada más. Entonces, tengo que ser realista. Si a mí ahora me compran ese diseño, las vistas que yo les haga, se tiene que ver todo. O sea, yo no le puedo coger a la empresa y decir, no, es que el diseño ya está hecho y claro, pues ahí puedes más o menos ver... No, se hace bien y se explica bien. Entonces, si ya tengo una vista más o menos lateral que define el volumen, yo les he tenido que hacer una vista frontal, que es algo que no hago nunca, pero que tengo que hacer porque hay que ser realista, no se ve. Se hace la vista frontal con todos los detalles, esquemático, y luego se hace una vista posterior. O sea, que digamos que es casi mucho más trabajo que un concept normal, pero está comprado, lo han comprado con muchas ganas y hay que hacerlo bien. Y de hecho luego hay un detalle de manos y un detalle de mochila, además. Pero si les queda bien la miniatura, pues va a ser bonita. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna duda así? Vale. Bueno. Pues me habéis preguntado también al principio si podíamos ver los portfolios. Vale. Por mí sin problema. O sea, si tenéis dudas, a lo mejor me queréis enseñar portfolio o lo que sea, y os aconsejo. No os digo cómo hacerlo porque el mío es horrible. O sea, yo tengo un portfolio muy malo. Yo si voy a una empresa me los tiran todos casi seguro. Pero sí que sé cómo se hace el portfolio, sé lo que piden porque lo veo en la empresa y soy de los que he hecho para adelante y para atrás. Y sé lo que se va a exigir. Para el portfolio de concept y de ilustración no, porque bueno, ya son cosas más concretas, hay que exigir muy bien al tío qué es lo que hace falta, pero si queréis esta media hora que queda, si queréis acercar algún portfolio y eso, pues lo vemos, no hay problema. ¿Vale? ¿Alguna duda más que salga mientras o lo que sea? ¿No? Pues es que no os puedo contar mucho más. Luego ya es, pues, los que os queréis dedicar al concept, que vayáis a tope con ello, que no os preocupéis, que tengáis paciencia con las empresas, porque hay algunas que no tienen por qué ser malas, pero sí son quisquillosas, y hay que tener cuidado, ¿vale? Y luego para el tema de videojuegos y tal,
vais a inflaros a trabajar, pero vais a cobrar infinito. Yo no cobro tanto como cobran ellos. Así que si podéis trabajar en videojuego, mejor. Os lo digo también. ¿Vale? Así que pues nada, estaría todo. El que quiera enseñarme algún portfolio o lo que sea, pues aquí estamos. ¿Vale? Muchas gracias por venir y espero que os guste el resto del evento. ¿Vale?